Ahí sonó y ya empezó a grabar. Entonces esto lo voy a acomodar para que no nos moleste, ¿sí? Y ya estamos armando el video para la gente que no está en el Zoom o para ustedes mismos que están del otro lado y después quieren tenerlo para poder guiarlos, cómo lo vamos a trabajar. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es, una vez que tenemos esto ya hecho, es empezar a trabajar el documento. Para los que lo tienen, el documento trata sobre los grupos, ¿sí? Es un documento relativamente cortito, no es muy largo, es sencillo. Yo le agregué fotografías para que fuese más fácil. Y te cuento un poco cuáles son los grupos, porque, digamos, esto viene un poco a continuar lo que habíamos trabajado en las clases anteriores, que hablábamos del proceso de socialización. Hola, Ernestina, buen día. ¿Cómo andás? El proceso de socialización, de qué manera, digamos, nos hacemos hombres con las otras personas. Siempre cuando hablamos de nos hacemos hombres, hablamos del hombre como género, ¿cierto? Es decir, el ser humano, ¿no? ¿Cómo precisamos, y esto es lo que hemos discutido en las clases anteriores, ¿no? ¿Cómo precisamos a las otras personas para convertirnos realmente en seres humanos? Sabemos que sin contacto con otras personas, y ustedes lo pusieron muy bien en todos los trabajos que me presentaron, si no estamos en contacto con las otras personas, no hay manera de desarrollar esas capacidades que nos hacen realmente humanos. Entonces, en este texto va a hablar de los grupos, digamos, de esta cuestión que tenemos los seres humanos de juntarnos con otras personas. Entonces, empieza diciendo esto, dice, los grupos, todas las personas forman parte de grupos u organizaciones. Fíjate, todas las personas forman parte de grupos u organizaciones. Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de grupos, y que esos grupos van a variar, depende del momento de nuestra vida y la relación que establezcamos con las demás personas. Pero dice, todas las personas forman parte de grupos u organizaciones. Los casos de personas que viven completamente aisladas, sin integrarse en ninguna agrupación, son muy raros. Y yo les puse ahí, para los que tienen abierto ya el Padlet, les puse una imagen, ¿cierto? ¿La reconocen la imagen? ¿Quién es el que está en la imagen, aquellos que lo tienen abierto? ¿Lo reconocen al personaje ese? Es un personaje que tiene el pelo largo, ¿sí? Es una película del año, creo que 2001 o 2002, ¿sí? ¿Eh? No, no es Tarzán. La película se llama Náufrago, fíjense que abajo dice el nombre. La película Náufrago trabajó Tom Hanks, ¿sí? Y si se fijan, el hombre queda solo, sufre un accidente aéreo, él trabaja por una compañía de transporte, de correo, sufre un accidente aéreo. La han visto, exactamente, pobre. Que se hace amigo con la pelota. Claro, si te fijas atrás de la imagen, ¿sí? Si te fijas atrás de la imagen, fíjate, yo les elegí esta imagen a propósito, aparece ahí, está él acá sentado, todo el pelo largo, porque está solo en la isla, no tiene cómo arreglarse ni nada, no tiene ninguna comodidad, y al costado está Wilson, que Wilson en realidad, Wilson es la marca de la pelota, ¿cierto? Wilson es una marca de elementos deportivos, de raquetas, de zapatillas en una época, de chombas, de pelotas de vóley, y él termina hablando con una pelota de vóley. Por eso me pareció interesante la imagen, porque fíjate, está tan desesperado que está solo, ¿sí? Está tan enloquecido, pobre, que lo que hace es agarrar una pelota de vóley, le corta un pedazo a la pelota de vóley, le pone unos flecos arriba como si fuese pelo, le pinta, ¿sí?, la carita y habla con la pelota, habla con Wilson, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una necesidad de hablar con alguien, lo que nos muestra justamente la necesidad de estar con otras personas. Por eso inclusive él, que es un náufrago, ¿no?, crea un personaje que es ficticio, que es inventado, para poder hablar porque necesita de otras personas. Lo mismo le pasa a aquellos que han leído, por ejemplo, Robinson Crusoe. No sé si alguno de ustedes lo ha leído, el Robinson Crusoe. El Robinson Crusoe es una novela de Daniel Defoe. Daniel Defoe es un escritor inglés. Sí, es muy conocido, yo lo leí más o menos a la edad que tienen ustedes. Es una novela de aventuras, es un clásico de aventuras, el Robinson Crusoe. Daniel Defoe lo escribe en el siglo XVIII, en el 1700 y moneda, y en realidad lo que hace Daniel Defoe parece que vivía en Londres y visitaba los bares en el puerto, donde se juntaban los pescadores, los marinos, y se entera de la historia de un náufrago, ¿sí? Una historia verídica de un náufrago de apellido Selkirk.
Entonces le cuentan los marinos, ¿no? en esos bares, que este Selkirk había vivido en una isla desierta, acá cerca de la costa de Chile, durante varios años. En realidad lo había abandonado, no era un náufrago, sino que lo había abandonado el capitán. No me acuerdo ahora por qué, si era porque había tenido problemas con la tripulación. Lo abandona en la isla como castigo, y el tipo pobre sobrevive en la isla varios años, hasta que lo rescata. Entonces, lo que hace Daniel Defoe, toma la historia de Robinson Crusoe, de Selkirk, y lo reescribe como Robinson Crusoe, que es una aventura, digamos, donde el personaje queda en una isla desierta después de un naufragio y tiene que vivir solo durante una larga cantidad de tiempo, pero digamos, copia lo mismo que hacemos en sociedad. Inclusive tiene un perro, tiene el gato, tiene un loro que le enseña a hablar. Justamente acá otra vez la imagen de Wilson. Al loro le enseña a hablar porque necesita él escuchar el sonido de la voz de un ser humano. Entonces el pobre loro es el que habla, ¿no? Y va hablando y él enseña a hablar, digamos, como una forma también de romper con la soledad, hasta que termina con los años descubriendo salvo un aborigen que lo traen a la isla para comérselo otros indios, y a él lo educa, digamos, le enseña a hablar, y ahí tiene la compañía de un ser humano. Entonces, por más que sean náufragos o que sean hombres que viven en estas situaciones extremas, siempre la necesidad de otras personas, digamos, lo que más se sufre en estas situaciones de aislamiento no es realmente los problemas físicos o la falta de comodidades, sino es la falta de estar con otras personas, ¿no? La necesidad, tenemos una necesidad como seres humanos, como seres sociales, de estar en grupos o pertenecer a grupos. Entonces esto es lo que nos dice al principio, ¿no? Nos dice entonces que es muy raro el hecho de que haya personas que viven de esta manera. Entonces dice, en realidad, la vida en sociedad hace que de manera natural el hombre se integre a un grupo. Lo hace al formar un equipo de fútbol, a reunirse con sus amigos a la salida del colegio, cuando come con su familia, cuando trabaja en una fábrica. Como muestran estos ejemplos, existen muchos conjuntos de personas diferentes a lo que se llama grupo. Fíjense que cualquiera de estas que nombramos recién son grupos, ¿cierto? Es decir, desde el grupo de catecismo, pasando por el grupo de patín, pasando por el grupo de fútbol, los compañeros de la escuela, digamos, hay una innumerable cantidad de grupos que nos permiten asociarnos con otras personas. Dice, sin embargo, y acá aparecen las diferenciaciones, sin embargo, no todos los grupos son iguales. Existen numerosas formas de clasificarlos y diferenciarlos. Es decir, demostrar que a pesar de ser llamados todos con un mismo nombre, son distintos. Y ahí tenemos una reunión en la imagen. Yo seleccioné una reunión de gente que está en la escuela, está trabajando, muchachos de la secundaria, están trabajando en alguna escuela. Y nos explica después, dice, cuáles son ese tipo de relaciones, diferentes tipos de relaciones. Entonces, uno de los principales aspectos que se consideran para diferenciar los grupos es el tipo de relaciones que se establecen entre ellos. Es decir, ¿por qué están unidos sus miembros? Entonces, sabemos que nos agrupamos, el ser humano necesita agruparse y para eso forman los grupos, de ahí viene la palabra agrupar, pero que podemos clasificarlo dependiendo de las relaciones. Entonces dice, pueden estar unidos, consumidos por ser amigos o compañeros deportivos. Otro factor de distinción importante es la intensidad de la distancia de la relación que se establece. Esto es la cercanía o lejanía afectiva que se crea entre los integrantes. Por ejemplo, en una familia o un grupo de amigos se producen relaciones intensas debido a los lazos afectivos existentes. Entonces uno puede ver que esos vínculos entre los grupos tendrá que ver justamente, dice acá el texto, con la cercanía o la lejanía, digamos. Vamos a tomar hacer una identificación por ahí con los mismos chicos de la escuela, digamos. Uno puede tener una relación más intensa, más cercana con algunos alumnos, con algunos compañeros, y puede tener una buena relación, pero más lejanas con otros compañeros. Vieron que uno siempre se lleva mejor con algunos, ¿no? Y con otros no es que se lleva mal, pero tiene una relación más lejana, ¿cierto? Acá creo que te va a dar también el caso de la familia. En cambio, si se considera una familia extendida, no solo la compuesta por los padres y hermanos, sino también por los parientes más lejanos, no es raro que se verifiquen entre ellos relaciones de muy poca intensidad. Claro, es decir, uno puede tener una relación muy estrecha, muy cercana con el grupo familiar más estrecho, que puede ser los padres, la madre, quizás la abuela si está de forma cercana, alguna tía, los hermanos,
pero aquellos primos que no vemos nunca, por ejemplo, que viven muy lejos, o los primos de nuestros padres, con ellos tenemos una relación que es familiar, que por ahí en alguna reunión nos podremos llegar a encontrar. No te digo. Y claro, viste, esto es así, esto te quedas aislado hace un montón de tiempo que uno no ve la familia. Pero pasa con aquella gente que uno por ahí ve poco, ¿no? Que la ves en alguna reunión, por ahí algún día, para un cumpleaños que es muy especial, pero que son lazos familiares, pero que realmente están muy lejanos. Y dice, la duración de las... Y bueno, y ahí tienen una foto de una familia extendida, no sé si los que tienen abierto, fíjense que es una foto vieja, donde se ven un montón de personas. No es una familia de muchísimos hijos, pero sí pueden ver que hay un montón de personas en las cuales ahí tenemos seguramente abuelos, tíos, primos, sobrinos, ¿ven? Dice, familia tradicional vizcaína. ¿Saben lo que es vizcaíno o no? Hace referencia al País Vasco. Bueno, la duración de las relaciones que establece una persona también debe tenerse en cuenta, es decir, si es algo para toda la vida, como una familia, o algo momentáneo, por ejemplo, un equipo deportivo armado para un desafío. Pasaste por la canchita, te llamaron para jugar un picadito porque faltaba alguien, y quizás tenés conocidos, pero no tenés la misma relación con aquella gente que hace mucho tiempo que la conoces. Dice, la continuidad y la discontinuidad de las relaciones son otro elemento de distinción. Si nos reunimos una vez por semana o todos los días, o si lo hacemos cada 2 meses, probablemente sea distinto aquello que compartimos con los otros y nos convierte en grupo. O sea, si uno está con los compañeros sentado todos los días, ¿no? Que es el mismo compañero de trabajo, con aquel grupo que estoy trabajando desde hace varios años, esa relación que yo tengo con ellos es totalmente distinto que, por ejemplo, con aquel que me junto una vez cada tanto porque voy a catecismo o porque voy a patín. ¿Sí? Sí, no sé quién me decía algo. Cosas que cuando yo ahí todavía éramos más chiquitos y iba todos los fines de semana a la casa. Claro, bueno, eso también va pasando, que puede que los vínculos en los grupos pueden ir cambiando dependiendo de la época por los intereses que compartimos. Sin embargo, siempre queda la relación. Entonces te dice después, bueno, si nos reunimos o no nos reunimos, tendrá que ver un poco con el tiempo que le dedicamos. Dice, volvemos acá, si nos reunimos una vez por semana todos los días y lo hacemos cada 2 meses, probablemente sea distinto a aquello que compartimos con los otros y nos convierte en grupo. Un ejemplo de ello es que incluso con los mismos compañeros y compañeras mantenemos relaciones de grupos continuas o discontinuas, según lo que consideremos. Por ejemplo, como compañeros de juego nos reunimos con otra frecuencia y solo con algunos compañeros del aula. Claro, es decir, vos podés tener con todos los compañeros una muy buena relación. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Pasame la tarea, te juntaste para un cumpleaños. Pero después tenés un grupo, dentro de esos compañeros, tenés un grupo con los que vos tenés más afinidades, ¿cierto? Ese grupo con los que tenés más afinidades es posiblemente con los que estés en el recreo, con los que te organicés por ahí para jugar un partido de metegol, con los que por ahí te vas a jugar un partido de fútbol a la salida, por ahí para los que te juntaste el fin de semana, si te permitieron hacer algo en casa y decir, bueno, nos juntamos en casa y comemos algo. Es decir, pero no quiere decir esto que uno tenga una mala relación con los demás, sino que con algunos, ¿sí?, tenés lazos más estrechos. Entonces, esto arma o determina las características de esos grupos con los que nos vamos juntando, ¿sí? Esto sería lo que vamos a trabajar. Abajo hay una serie de preguntitas. Fíjense que dice, ¿son comunes las personas que viven aisladas? Que es lo primero que charlábamos, ¿no? Vos vas a poner sí, no, y tenés que explicar por qué sí o no. Evidentemente la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir con otras personas. ¿Hay casos de gente que vive aislada? Sí. Por ejemplo, el caso contábamos de Robinson Crusoe, o un accidente aéreo como el de Náufrago, pero son muy pocos. Entonces digo, bueno, ¿qué define la palabra grupo? Lo mismo, bueno, al contar un poquitito qué sería lo que esas asociaciones que establecemos con otras personas, cómo consideramos diferenciar los grupos, ¿no? ¿Qué elementos tomamos para diferenciar? La cercanía, la lejanía, y qué hace que, aún considerando siempre el mismo grupo, las relaciones que se establecen entre sus miembros sean diferentes según la ocasión. Bueno, esto es lo que decíamos recién de los compañeros del aula, ¿no? A veces vamos a estar más cerca de algunos y más lejos de otros, pero tiene que ver sobre todo con esa continuidad y discontinuidad que establecíamos en las relaciones con los demás. Creo que es muy sencillito, tiene las imágenes que guían, y nos sirve un poco para reflexionar sobre estas situaciones que hablábamos, que veníamos conversando, de la socialización, ¿no? Ahora después vamos a hablar un poco de la familia también en la próxima clase. Bueno.